Bienvenidos a la unidad de aritmética y el tema propiedades y operaciones de los números reales. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué las operaciones matemáticas funcionan de cierta manera? Aquí exploraremos las propiedades que tienen los números reales a través de patrones, estructuras y representaciones gráficas. Así que, iniciamos. ¿Alguna vez ha notado que en las opciones de tamaño de hoja aparecen opciones como A4, A3, A2? Estos forman parte de una distribución especial de tamaño A. Veamos cuánta matemática interesante hay involucrada aquí. ¿Cómo se generan estos tamaños? Bien, iniciaremos con este que sería A0. Si consideramos el punto medio, podríamos realizar un doblez que coincida justo ahí. Y de esta forma estaríamos generando el nuevo tamaño, que es A1. Si repetimos el proceso, doblamos por el punto medio, ahora estaríamos viendo el tamaño de la hoja y así sucesivamente. En este esquema podemos notar la distribución de los diferentes tipos de tamaño de esta serie A. Pero, ¿qué números vemos involucrados? Por ejemplo, si realizamos el conteo de la cantidad de diferentes tamaños de hoja que estamos formando, iniciaríamos con 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Estos números los hemos conocido desde primaria y a esto les llamamos números naturales. Ahora, para generar estas medidas, veremos que vamos a trabajar con números decimales. Estos ya no pertenecen a ese conjunto. Y si vemos la comparación de superficies o áreas de estas hojas, encontraremos otro tipo de números. Recordemos cómo generamos A1. Tomamos el punto medio para realizar ese doblez. Entonces, si nos preguntamos qué relación hay entre el área o superficie de la hoja A1 respecto a A0, eso nos llevará al número 1 medio, que representa la mitad del área de A0. Pero hay otro número que no vemos a simple vista y sería interesante de analizar. Veamos el tamaño de la hoja A1, donde el largo es el lado del rectángulo con mayor longitud, 84.1 centímetros, y el ancho 59.4. Si calculamos ese cociente, obtendremos un valor que aproximadamente es 1.41582, porque este continúa de forma infinita. Notemos ahora el caso para el tamaño de hoja A2. ¿Cuál sería el largo en este caso? Sería este 59.4 centímetros y el ancho sería 42 centímetros, generando un nuevo cociente de 1.41429. Finalmente veamos el tamaño de A3, que tiene 42 centímetros de largo y 29.7 de ancho. Si ustedes notan, el ancho del tamaño anterior es el nuevo largo en la otra figura y el valor del cociente para este tamaño de hoja es 1.4141. Quiero que noten si pueden percibir un patrón en estos resultados. Debemos hacernos esa pregunta si asociamos estos valores con algún número que tenga características similares. Podríamos iniciar diciendo que tiene que ser un número decimal entre 1 y 2. Pero podemos apreciar que es un número que no es periódico, por lo tanto no se puede escribir como el cociente de dos números enteros. Aquí vemos incluso que estamos trabajando con valores decimales. Eso ya representaría un tipo de número diferente al que mencionamos en la situación anterior. Veamos de forma gráfica lo que hemos analizado. Consideremos un intervalo entre negativo 2 y 4. ¿Qué números podemos ubicar allí? Seguramente pensaremos en el 1, en el 2 y en el 3. Este tipo de números son los que la humanidad desde sus inicios ha utilizado para el conteo. Estos se construyen en base al principio de adición y les llamamos números naturales. ¿Qué otros números podemos ubicar? Podríamos considerar el 0, que según la teoría en la que nos basamos no formarían parte de los números naturales. Y también el negativo 1. Estos deben corresponder a un conjunto que amplía las posibilidades de representar diferentes situaciones, como los opuestos a los valores naturales. Y a estos los llamaremos números enteros, que incluirán los números naturales, el 0 y los números negativos. Podemos considerar otros números y si dividimos la unidad entre 0 y 1 en tres partes iguales y de estas solo tomamos 2,
Representaríamos esa cantidad como 2/3. Este no responde a las características de los números enteros, así que ya tendríamos que definir un nuevo conjunto numérico al que llamaremos números racionales. ¿Y qué hay de los valores que no pueden representarse como el cociente de dos enteros? Recordemos el patrón que vimos en la comparación del largo y el ancho de los tamaños de hoja de la serie A. De esto era un valor aproximadamente 1.4. Si nosotros relacionamos ese valor con la raíz cuadrada de 2, veremos características muy similares, pero este número ya no sería racional. Ubicamos el complemento de los números racionales y lo llamaremos irracionales, formando entre ambos conjuntos los números reales. ¿Qué podemos concluir de esto? Quiero que noten especialmente la relación que hay entre 2/3 y la raíz cuadrada de 2. En el caso de 2/3 es un decimal que, si bien es cierto es infinito, su cifra decimal se repite. En cambio, la raíz cuadrada de 2 es 1.4142 y puede continuar infinitamente. Esto confirma que el cociente que generamos entre largo y ancho del tamaño de las hojas de la serie A se aproximaba a la raíz cuadrada de 2, que es un número infinito pero no periódico. Con estas características asociaremos que 2/3 es un número racional y que raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Además, en las raíces de este tipo existen números muy especiales en matemáticas, como phi, como pi, como e, que también son números irracionales. Podemos decir entonces que si unimos el conjunto de los números racionales, que incluye los naturales y los enteros, con el conjunto de los números irracionales, formaremos el conjunto universo, que en este caso son los números reales. También podemos afirmar que la intersección de estos dos conjuntos es el vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un número que pueda ser número racional e irracional a la vez. Ahora entonces representaremos los números naturales con esta letra mayúscula N y recordaremos que son los números 1, 2, 3 y todos los que forman parte de este conjunto son números que nos ayudan en el conteo y que se basan en el principio de adición. En el caso de los números enteros estarán incluidos los números naturales, el 0 y los números negativos, es decir, los opuestos a estos valores naturales. En el caso de los racionales van a ser todos los números que se pueden expresar en la forma de cociente, pero considerando la condición de que A y B deben ser números enteros y que B no puede tomar el valor de 0. Y los números irracionales, que representaremos como el complemento de este conjunto, serán todos aquellos números inconmensurables que no son periódicos. ¿Por qué es importante que comprendamos las características y propiedades de estos conjuntos numéricos? Porque esto es la base de la aritmética y también de otras áreas de las matemáticas. Hasta el momento vimos cómo representar los naturales, los enteros y los racionales de forma muy práctica en la recta numérica. Es interesante ver qué estrategias podemos utilizar para representar los números irracionales en la recta numérica. Para esto aprovecharemos algunos recursos de GeoGebra. Veamos. El recurso de este autor nos permitirá ver de forma animada esta construcción. Partiremos de un triángulo rectángulo cuyas longitudes serán 1 y 1 en estos lados. Utilizando el teorema de Pitágoras, que posteriormente aprenderán, se determina que el valor o la medida de la hipotenusa es raíz cuadrada de 2. Si formamos un nuevo triángulo rectángulo considerando uno de sus lados con medida raíz de 2 y el otro lado con medida 1, formamos ahora la hipotenusa de raíz cuadrada de 3. Como notarán, puedo trabajar todas estas raíces formando un caracol pitagórico al que también se le llama espiral de Teodoro.
Con este otro recurso veremos ahora cómo ubicar estas raíces en la recta numérica. Ya habíamos mencionado que necesitaremos un triángulo rectángulo. Ubicamos desde 0 hasta 1 la medida de este lado. Luego, este lado también tendría que medir en la misma escala 1 y formamos la raíz cuadrada de 2 con la hipotenusa. Pero este punto no está ubicado en la recta numérica. ¿Qué podemos utilizar? Si trabajamos con transferencia de medidas, podría ser con un compás, podríamos tomar esta medida del radio y llevarla a la recta numérica. Asociemos nuevamente la situación inicial, donde en los cocientes esos valores tendrían a ser 1.4 y seguía el patrón de decimales. Aquí estaríamos ubicando exactamente el valor de la raíz cuadrada de 2. Esto mismo se puede hacer con las demás raíces. Podemos ir marcando en la recta numérica donde se ubicaría exactamente cada uno. Esta sería una de las estrategias para representar gráficamente este tipo de raíces cuadradas. Como ya conocemos las características de los conjuntos numéricos, ahora estamos listos para clasificarlos. Tenemos en esta tabla 4 números y marcaremos el o los conjuntos a los que pertenecen. Veamos este, 3.14, 15, 16. Seguramente se les hace muy conocido. Es una aproximación del número pi. Este es un número decimal infinito no periódico. ¿Recuerdan a qué conjunto numérico pertenece? Muy bien, es un número irracional. Noten que si marcamos en esta casilla, no debemos marcar todas las anteriores, porque entre los racionales y los irracionales no hay ningún valor numérico en común. ¿Y qué podemos decir de la raíz cuadrada de 100? No podemos afirmar que sea irracional. Veamos primero a qué valor es equivalente. La raíz cuadrada de 100 es 10, que tiene las características para ser un número natural. Y recordemos que si es un número natural, es también entero y también es racional. ¿Qué podemos decir ahora de negativo 345? Este ya no sería natural, pero sí sería entero y racional. Y en el caso de 0.25, esto se puede representar como 25 partes de 100 o un cuarto. Así que este número no es natural ni entero, pero sí será racional. ¿Y qué podemos decir de las propiedades de los números reales? Este conjunto es cerrado para la suma y para la multiplicación, lo que significa que la suma o multiplicación da como resultado otro número real. A este le conocemos como propiedad de cierre o cerradura. Y con ello se cumplen estas otras propiedades. Por ejemplo, la conmutativa, que nos indica que el orden no cambia el resultado. Vemos que son expresiones equivalentes que generan el mismo resultado. En el caso de la propiedad asociativa, nos asegura que no cambia el resultado por la forma de agrupar estos números. En el caso del elemento neutro, no cambia el valor del número. En la suma, el elemento neutro es 0 y en la multiplicación es 1. El inverso se genera al obtener el elemento neutro, que en el caso de la suma es el opuesto de A y en el caso de la multiplicación es el inverso o recíproco multiplicativo con el que obtenemos 1. Y en el caso de la propiedad distributiva, combina la multiplicación y la suma, indicando que podemos obtener el producto de este número por la suma o sumar el valor de estos productos distribuyendo este número. Y el resultado será el mismo. Pero nos preguntamos, ¿de qué nos sirve todo esto? Pues bien, veámoslo a través del siguiente ejercicio. Notemos este planteamiento y pensemos, ¿qué estrategia se ha utilizado para desarrollar la siguiente operación combinada? En este caso tenemos la suma de dos productos. Pero realizar esto con cálculo mental, 47 por negativo 9, 13 por negativo 9, en cambio veamos la facilidad de sumar 47 más 13, que es 60, y multiplicarlo por negativo 9, que es negativo 540. Entonces, ¿qué propiedad estamos aplicando? Vemos que el negativo 9 está distribuido en ambos productos,
Así que podemos realizar primero la suma por el valor de ese factor en común, lo que nos lleva a una operación más simple. Este es tan solo un ejemplo de cómo utilizar las propiedades de los números reales nos puede ayudar a trabajar de forma más eficiente en cálculos más complejos. En resumen, ¿qué hemos aprendido? Vimos las características y propiedades de los conjuntos numéricos hasta los números reales. También vimos ideas muy interesantes para representar gráficamente los números irracionales. Y finalmente vimos cómo las propiedades de los números reales nos ayudan a realizar diversos cálculos. Les animamos a aprovechar los demás recursos en este módulo y que puedan continuar aprendiendo sobre los números reales. Hasta la próxima.